¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues en este video, pues como ya vieron, la batería de mi Spark se murió, no sé por qué. Creo que ya se acerca el tiempo en el que ya hay que cambiarla y hay que reemplazarla. De hecho, hasta el inmovilizador está encendido. Leve, pero está encendido. Como que parpadean los testigos, miren, de que está muy bajo el voltaje. Vamos a diagnosticar ahorita, vamos a ver si en cuánto voltaje anda la batería, porque no arranca el coche. De hecho, ayer arrancó normal y hoy en la mañana que lo quise usar ya no. La batería a lo mejor tuvo muerte súbita, no lo sé. Entonces pues ahí tenemos 8 voltios. Está muy baja la batería, 9 voltios, 8.9 voltios. Lo demás pues sí lo marca, sí alcanza a marcar muchas cosas, pero ya con ese voltaje no nos da arranque. Tal vez si tuviera unos 11 voltios, 11.5 voltios, tal vez sí arrancaría, pero muy despacio. Pues bien amigos, ya que lo dejamos cargar un rato, vamos a ver si ya agarró un poco de voltaje. Muy bien, ahora sí vamos a darle marcha. No, nada. Bien amigos, pues aquí ya estamos en el cofre, aquí ya en el área del motor. Y esta es la batería que vamos a reemplazar, la que han visto ustedes en muchos videos que he subido al canal. Ustedes han visto esta batería siempre. Y es que esta batería es la que trajo mi Spark cuando yo lo compré. Ahora sí que ya le tocaba el cambio. Ya tengo casi 2 años con el Spark, más el tiempo que tenga esta batería, pues ya es justo el cambio. Por eso es que murió de la noche a la mañana. No arrancaba el auto y pues bueno. Así que decidí aprovechar que ya se murió esta batería para poderle poner una nueva batería, la cual tengo acá, que ya estuve probando. Y pues esta es la batería que le vamos a poner al Spark. Es la modelo 35, no sé si lo alcancen a ver ustedes ahí. Esta es la batería que le queda al Spark. ¿Por qué? Bueno, vamos a quitarle, bueno, todavía no, pero bueno, les voy a explicar por qué es la que le queda al Spark. Una, por la ubicación de los polos. Como pueden ver, los polos del Spark no son los comunes. Los de las baterías que lleva el Spark son invertidos. Entonces quiere decir que si lo vemos así de frente, el negativo está en nuestra derecha, el positivo a la izquierda. ¿Cómo me di cuenta que el Spark o Bit ya es hora de cambiar la batería? Bueno, el tiempo. Regularmente estas baterías duran 2 años. A los que les ha durado 3 años pues es por mucha suerte. En este caso yo creo que ya tiene 2 años, entonces pues la vamos a cambiar ya para no tener más problemas, porque una vez me dejó tirado y no arrancó. Ese día iba yo para mi trabajo y no arrancó en la mañana, entonces llegué tarde al trabajo por lo mismo. ¿Qué es lo que estamos tomando en cuenta? La ubicación de los polos, el tamaño, obviamente hay que ver que la batería entre. Por eso opté por mejor comprar una óptima tapa roja, y es del mismo modelo para la tapa amarilla, es la D35. Esta es la que le vamos a estar poniendo aquí al Spark. Entonces este es el modelo que le queda al Spark y al Bit. Y pues es muy fácil. Lo que vamos a necesitar para cambiar la batería es un dado de 10 milímetros. Vamos a necesitar un dado de 10 milímetros para quitar todo, absolutamente todo de aquí. Y pues bueno, vamos a hacerlo. Bueno, vamos a comenzar quitando los polos. Aquí lo oprimimos así y se abre la tapita. Y le vamos a quitar aquí las tuercas, nada más las aflojamos un tantito hasta que veamos que ya se puede soltar. Jalamos para arriba y lo hacemos a un lado.
Ahora este lado también lo mismo, aflojamos y vamos a quitarle esto, así, y lo hacemos a un lado también. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a aflojar este de acá, este tornillo de acá, y lo vamos a sacar, ya que si no lo sacamos no nos va a dejar sacar la batería. Sacamos este de acá también. Bueno, déjenme hacer un lado la balastra. Ahí está. Ahora jalamos esto para arriba. Esta varillita la empujamos para abajo. No sé si se alcance a ver, pero ahí está la varilla. Ahora sí, amigos, vamos a acomodarla bien, que se entre bien, ya que es un poquito más grande que la original, que la que lleva. Vamos a ponerle estos como esponjitas que tienen como grasa. Miren, tienen como grasa que sirven para evitar la corrosión de los polos, el sulfateo y todo eso. Lo vamos a poner así nada más, se la acomodamos ahí y listo. Igual del otro lado también lo mismo. Como ya tenía grasa dieléctrica desde antes, no es necesario cepillar los polos. Pero si nunca le han puesto el borne de la batería, si nunca le han puesto grasa dieléctrica a la batería, es necesario cepillar el borne de la batería, los dos, para que cualquier sulfato que haya existente ahí se elimine del borne. Y si es posible, limpien con alcohol isopropílico o con limpiacontactos, también pueden usarlo. Bueno, pues aquí ya quedó atornillada la batería, ya tiene su seguro para que no se mueva del lugar, y ya quedó todo listo y los polos conectados. Ahí está, bien atornillado y todo, con su grasita dieléctrica. Y pues bien, amigos, ahora sí vamos a darle arranque al Spark. Miren, como ven, bueno, hace ratito le encendí el switch y se veían todos los caracteres, todos los testigos encendidos, y después se apagan. Así como vimos cuando se reiniciaba en la batería que ya no servía, así lo mismo. Entonces vamos a ajustarla ahora. Hay que mantener presionado el botón de clock. Ahí está. Vamos a ponerle la hora. Son las 7. Vamos a ponerle la hora, son las 7. Presionamos trip para cambiar. 7. Trip. 48. Y trip otra vez para confirmar. Y ya quedó aquí. Ya quedó configurado el reloj. Ahora sí, ya sería configurar el reloj del estéreo. En mi caso, pues yo no tengo la hora aquí, yo no veo la hora aquí, yo la veo acá en el estéreo, por eso le presiono el otro botón. Y pues ya, todo funciona bien, el termómetro y todo. Y ahora sí, vamos a darle arranque. Y ya está, amigos, ya arrancó. A la primera, así nada más, y ya está. Y bueno, chequen que todo funcione bien. Chequen que todo funcione correctamente, que no haya bajones. Direccionales. Baja, alta, baja, alta. Que funcionen los niebleros.
Y bueno, que funcione todo correctamente, todo, chequen su estéreo también, que funcione. El aire también, que funcione. Y pues bueno, que funcione la calefacción también, todo. Y así nos estamos asegurando de que la batería aguanta toda la carga que genera nuestro Spark. Y pues bien amigos, así es como nos queda ya instalada la nueva batería. Esta batería no es de gel, la mal conocen como gel, realmente es de AGM. Aquí lo dice en la etiqueta, es batería AGM de alto rendimiento. Yo la verdad opté por esta porque realmente no tengo mucho equipo y bueno, y eso de que si tienes LED tienes que cambiar tu batería, si tienes LED en todas las luces tienes que poner una batería mejor, la verdad eso no cambia nada. Hasta es mejor para una batería normal traer ese tipo de luces LED originales como las que yo tengo en todo el Spark. Todas mis luces son de LED y casi no consumen nada de corriente. Entonces eso le ayuda más a una batería a darle más duración, es menos estrés para ella. Y eso de que igual el xenón original no consume muchos amperes, consume menos que un halógeno. Por ejemplo, este xenón que traigo es de 35 watts. Solamente las baterías de gel son para, o de AGM más bien, mejor dicho, son para los que tienen equipos de alto rendimiento o sonido, por así decirlo, equipo de audio grande o adaptaciones exteriores que nada que ver con el coche, que consumen y demandan mucha energía, entonces sirven muchísimo para ese tipo de aplicaciones. Yo elegí la roja por la duración, porque a mí estas baterías me han durado muchísimos años y la verdad están muy bien. Y pues bueno amigos, hasta aquí el video. Muchas gracias por haberme acompañado. Este es un tip de la batería que le queda al Spark. Es la 35 sin adaptaciones ni nada. Y ya ustedes elegirán si la roja o la amarilla. Yo en el Chevy tenía una amarilla y me duró bastante tiempo. En esta voy a poner la roja, aprovechando que ya tocaba cambio de batería. Ustedes pueden hacer lo mismo cuando les toque cambio de batería, poner una batería de mejor calidad o mejor dicho una de más duración. Por ejemplo estas que duran más, así gastan menos dinero, que obviamente son caras pero les va a durar más tiempo. Y pues bueno amigos, hasta aquí el video y nos vemos hasta la próxima.